Me uniré. No es tan espeluznante o interesante, pero ser yo, ¿quién más? Marinero de segunda clase en el portaaviones de clase Reina Elizabeth de la Marina Real Británica. Lugar bastante aburrido, muy anticuado y prefabricado de los años 50, etcétera, etcétera. Las manos mayores siempre cuentan la historia de Gruber, un recluta naval que se volvió loco y sacó todo el cobre de la parte trasera de un televisor, se envolvió en él y metió un extremo en un enchufe para suicidarse. Los veteranos siempre nos dicen que estemos atentos al viejo Gruber que todavía acecha en los pasillos. Si estás fuera de la cama después de que se apaguen las luces y te arrastras alrededor del bloque divisorio con tu linterna y te quedas muy callado, puedes escucharlo arrastrando los pies con sus ataduras de cable de cobre. Era solo una de esas leyendas urbanas que cada clase transmite como un hecho, algo para joder con los nuevos reclutas. Era una tontería divertida, de lo cual lo único interesante de esto era que cuando le conté a mi padre, quien también había formado parte de la Marina Real Británica y había estado en la misma base de entrenamiento que yo, él se rió y me dijo: recuerdo a Gruber. De todos modos, hasta ahora no es tan espeluznante, pero hay una parte 2. Parte 2. De cualquier manera, el entrenamiento de la fase 1 para la Marina Real Británica no era tan malo cuando lo miro hacia atrás. Pero cuando tenía 16 y todo lo que has hecho hasta entonces ha sido ir a la escuela puede ser bastante estresante. Sin embargo, seguimos con todo bastante bien porque nos convertimos en compañeros rápidos excepto por uno. Un tipo llamado Liban, que siempre estaba un poco fuera de lugar. Pensamos que era un poco retrasado y, aunque tratamos de hacer que encaje, siempre actuó como el tipo raro del grupo, y de hecho, comenzó a meterse en la leyenda de Gruber a pesar de que el resto de nosotros ya nos habíamos dado cuenta de que era solo una historia de terror. De todos modos, como dije, Liban siempre nos pareció estar un poco fuera de lugar. Como en la semana 3, nos fuimos a este pequeño campamento de mierda llamado Pier Seller a hacer trabajo en equipo, que implicaba tomar turnos para subir esta pequeña cabaña de guardia de la vieja escuela. Te daban un L85 de madera y tenías que desafiar a cualquiera que intente entrar al campamento. Obviamente no había nadie en su sano juicio que viniera a esta parte desolada, pero los marines reales realizaban muchos entrenamientos navales y les encantaba joder absolutamente a todo el mundo sin ninguna razón. Teníamos que hacer esto y mi turno era como a las 3 de la mañana, y es ahí cuando cambié mi turno con Liban. La idea era que quien subiera a la cabaña tenía que volver a bajar y despertar al siguiente en la fila. Él tenía que despertar al siguiente, pero el siguiente fue el que me despertó a mí, mi amigo Atman, quien me dijo que Liban ya llevaba más de una hora ahí y era algo jodidamente raro. ¿Quieres que vaya yo?, me preguntó Atman. Está bien, le respondí, yo iré. Terminaré con esto de una vez por todas. No es tan espeluznante, pero en ese momento cagué ladrillos. La cabaña de guardia de entrenamiento era literalmente 3 bloques de concreto y un techo de asbesto, y Liban estaba más adelante, pero estaba de pie atento mirando al frente a la línea de árboles opuesta. Me acerqué inquieto porque sabía que era un psicópata, y no estaba seguro de que nadie pudiera oírme gritar en el campamento. ¿Cómo estás, hombre?, le dije mientras encendía un cigarrillo, cuando de pronto sisió: apaga eso, nos van a ver. Ok.jpg. Le dije que volviera su perchero y que me dejara el arma, pero lo estaba sujetando con tanta fuerza como si los jodidos alienígenas zombies robots estuvieran a punto de saltar de la línea de árboles. Me las arreglé para quitarle el rifle y enviarlo de regreso, cuando antes de irse se dio la vuelta y me preguntó: ¿crees que es cierto lo de Gruber? Le dije que era solo una broma tonta ansioso por sacar a este bicho raro de aquí y poder fumar, cuando de repente me iluminó a los ojos con su linterna, y antes de desaparecer en el follaje me dijo: si Gruber no es cierto, lo será pronto. Liban se dirigió al bosque, y yo me senté allí en mi pequeña cabaña de guardia a la edad de 16 sin saber qué hacer.
Me senté con la cabeza contra la pared durante mucho tiempo haciendo tablas de multiplicar una y otra vez en mi cabeza para mantenerme despierto. Viejo truco. Hasta que después de un rato escuché un suave crujido de botas arrastrándose por la carretera. Lentamente tomé mi rifle de madera que, a pesar de que era falso, aún podía usarlo para golpear al Iván en el ojo si había vuelto siendo raro. El crujido continuó. Esperé que en cualquier momento el Iván aparezca de la nada y tratase de extirparme los riñones. Pero resulta que solo eran los marines reales que intentaban acercarse sigilosamente para joderme. Cuando se van les pregunto si vieron al Iván, y me contaron que lo encontraron cubierto de barro y follaje murmurando sobre Gruber. De alguna manera el Iván es dado de alta por el psiquiatra después de esta pequeña escapada. Sin embargo, una vez que estamos de vuelta en la base adecuada, toma uno de los rifles de entrenamiento, se pone solo sus botas y en ropa interior se dirige hacia la puerta principal. En la oscuridad uno de los guardias básicamente ve a alguien acercándose con un L85 en calzoncillos y un par de botas, y el guardia, que en realidad era solo un recién graduado del entrenamiento, le grita a esta extraña y aterradora figura sobre qué diablos estaba haciendo. En la oscuridad todo lo que podía ver era un jodido bicho raro acercándose con lo que parecía un rifle militar británico, y emitió una segunda y última advertencia. Afortunadamente no abre fuego, y el suboficial que también estaba en la sala de guardia salió con un puto bastón y golpeó al Iván hasta dejarlo medio muerto. Más tarde se confirmó que el Iván había arrancado todo el cobre de uno de las radios y lo había vuelto todo alrededor de sí mismo. Así que podríamos decir que Gruber en verdad existió. Lo siento por la publicación un tanto larga, pero eso fue bastante espeluznante para mí. Más tarde descubrimos que tenía esquizofrenia y había pasado por un proceso de selección. Dudé que se convirtiera literalmente en la leyenda urbana en aquel entonces, pero ahora les contamos la historia a todos los jóvenes, aunque parece que nunca nos creen. La vida es extraña, ¿no les parece? Tenía artillería, ingenieros y médicos en el cuartel, además de unidades de apoyo más pequeñas, casa para los casados y las familias, escuelas, lo que sea. Las historias eran legión y cubrían numerosos lugares. Escuché algunas cosas cuando estuve allí sobre cosas viejas, pero la mayor parte de lo que puedo decir sucedió cuando estuve allí. También había otro gran cuartel británico a unos 30 kilómetros de distancia que también tenía sus propias historias. Había un comedor de oficiales en la parte trasera del cuartel fuera del perímetro. Una noche, los guardias hicieron que alguien se acercara a la puerta y vieron a alguien salir corriendo. Llamaron a los parlamentarios y dieron vueltas buscando a la persona. Lo vieron, lo volvieron a llamar y salió corriendo. Los parlamentarios lo persiguieron, pero retrocedieron cuando se dieron cuenta de que iban a 30 millas por hora y aún no estaban alcanzando a la persona que huía. Hablando de los parlamentarios, ninguno de ellos sube las escaleras de su edificio por la noche, después de que uno de ellos fuera empujado por la puerta por algún tipo de entidad invisible durante esas horas. Frente al edificio del Ministerio Público estaba el centro médico principal. Este estaba obsesionado por un niño pequeño al que se referían como Jack. Nadie sabía cuál era su origen, y quienes lo vieron desconocían por completo lo que habían visto, hasta que se analizaron todas las circunstancias del avistamiento. Por ejemplo, el centro médico estaba cerrado los fines de semana, y asegurado con un par de médicos adentro en la sala de espera. Un sábado, uno de ellos estaba ordenando y vio a Jack parado en la entrada de otra sala de espera. Supuso que era un niño que estaba allí porque uno de sus padres había venido en busca de ayuda y estaba siendo atendido por el otro paramédico. Así que habiendo terminado lo que estaba haciendo fue a prepararse una taza de café y encontró al otro paramédico mirando la televisión, lo que había estado haciendo toda la tarde. En otra ocasión, cuando el lugar estaba completamente ocupado, uno de los oficiales vio a Jack corriendo por el pasillo del piso superior, que quería saber por qué un niño había pasado corriendo por la puerta de su oficina en lo que era un área prohibida. Por experiencia personal, estaba en el centro médico una tarde, cuando una mujer soldado que estaba cerca se asustó por completo al verlo pasar. En otra ocasión volví a mi alojamiento a altas horas de la noche, cuando noté extrañado que en una cuadra, todas las luces del piso superior estaban encendidas. Se lo mencioné a alguien al día siguiente, y me dijeron que el piso superior del bloque era un alojamiento para las mujeres, y que muchas de ellas dormían con las luces encendidas ya que estaban muy asustadas de lo que fuera Jack.
En una de las barras de la unidad, creo que eran los médicos, habían visto una especie de bola, un orbe de luz brillante moviéndose por la habitación. Mientras tanto, en otra barra, la gente seguía viendo movimiento por el rabillo del ojo cuando estaban sentados en el bar mismo. La mayoría de las veces era alguien entrando en la habitación, pero en bastantes ocasiones la gente miraba a su alrededor y no había nadie allí. La mayoría de los hombres casados se alojan en barracones convertidos en un extremo del campamento. Un chico, un amigo mío, vivía en uno de ellos y tenía un hijo pequeño. Una noche, después de haber acostado a su hijo hace un tiempo, pude escuchar al niño charlando. Mi amigo fue a la habitación de su hijo y le preguntó qué hacía tan tarde, y el niño, señalando al otro lado de la habitación, le dijo a su padre que había estado hablando con el soldado. También había viviendas fuera del perímetro ocupadas por agentes. Uno estaba ocupado por una pareja que estaba sirviendo, y su casa tenía paneles de vidrio en algunas de las puertas, por lo que se podía ver a la gente al otro lado de la puerta. Una tarde ambos estaban trabajando en la casa. La esposa llamó a lo que ella pensó que era su esposo en la otra habitación, cuyo contorno podía ver a través del vidrio, solo para obtener una respuesta suya detrás de ella. Cuando se dio la vuelta vio a su esposo, luego miró hacia atrás y lo que sea que estaba ahí ya no estaba. Había otro complejo de barracones no muy lejos que albergaba un par de regimientos de tanques, un batallón de infantería y todos los elementos de apoyo. El diseño general era similar al lugar en el que vivía. No recuerdo mucho sobre las cosas que escuché al respecto, pero lo que se me quedó en la mente no tiene que ver con el cuartel sino con Londres. El tipo del que lo escuché era un intérprete civil, un chico estable, bien educado y de mediana edad. Me contó que una vez había estado caminando en uno de los principales parques de Londres, lamentablemente no recuerdo cuál, con su esposa, cuando se volvió para hablar con ella y ella desapareció. Cuando se giró a mirar a su alrededor notó que todos vestían ropa pasada de moda, y justo cuando se preguntó qué diablos estaba pasando, miró una vez más hacia donde estaba su esposa, y ahora ella estaba allí de nuevo y todo había vuelto a la normalidad. Desde la perspectiva de su esposa, en un momento estuvo allí, luego no lo estuvo y luego regresó.